¿Quieres ser un buen negociador? Tienes que saber perdonar. Lo que hay que hacer es cambiar el hábito. Y para hacerlo, el que tiene que pensar en cómo cambiar hábitos es uno, el líder. No le voy a cambiar el hábito a la otra persona. Lo que tienes que hacer es hacer líderes. Y se sugiere que te quedes con un menos de 20, porque al final es donde vienen los big problems, ¿no? En el mundo de las mujeres, yo sí creo en el liderazgo, completamente. Pero hay muchas veces que no sabes cómo. Y siento que justo a través de todas estas herramientas que son gratuitas, puedes encontrar como una pizca de aliento o de respuesta. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés sentado o donde nos estés escuchando. Te voy a pedir que pongas mucha atención a esta entrevista porque Carlos, en verdad, qué joya el invitado del día de hoy, Carlos Lavandera. Lo van a ver y la manera tan abrupta en la que entramos al podcast, porque creo que, vaya, no pudimos detenerlo, ¿no? Sí, son de esos podcasts en donde te vas a pasar los 60 minutos literal entusiasmado, contento, entendiendo, aprendiendo. Y son de esos capítulos que nunca vas a olvidar. Así es que digamos que comenzamos. Comenzamos. Y bienvenidos a Mentes Audaces con un increíble capítulo. Bienvenidos a Mentes Audaces, el podcast, donde dos empresarios, Carlos López y Ángela Fregona, compartiremos anécdotas profundas, reflexiones y experiencias como si estuviéramos entre amigos y amigas. Prepárense para sumergirse en conversaciones inspiradoras, auténticas y llenas de sabiduría. Donde cada episodio es una invitación a explorar el mundo de los negocios desde una perspectiva única y original. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces. Hay tanta información, justamente como hoy lo dices, con el tema de redes sociales, que muchas veces te hace sentir, o una de dos, que puedes lograrlo todo, pero no te dice cómo. Y esa es como la abstracción, ¿no? O sea, hay mucha gente que se puede autonombrar líder y cómo puedes decir si es o no, ¿no? Entonces, eso es un tema. Es un temazo, ¿no? Sí, es que en verdad, yo creo que puedes ser líder inclusive, no puedes. Eres líder primero en tu casa. Ahí es donde Todo debes liderazgo. empezar. Es interesantísimo el tema. Los estudios históricos de liderazgo vienen de los egipcios. Esto es, los nómadas llegaron a ser tribus y las tribus se unieron, obvio, buscando quién, como el lobo que va delante de la manada o hasta atrás de la manada. Y entonces empezó a formarse el tema del liderazgo. Y en Egipto se encontró, creo que son 5,000 años antes de Cristo, más o menos, las 3 palabras que dan significado al tema. Una, no me acuerdo cómo se dice en Egipto, pero uno es líder, otro es seguidor y otro es liderazgo. O sea, ellos lograron separar a Juan, que maneja, persuade a un grupo, que son los seguidores, y que la relación entre los dos se llama liderazgo. Y entonces encontraron cómo separar esos conceptos. Obvio, después vino Grecia y vinieron los romanos, etc. Pero ese tema de muchos años atrás se comprendió por parte del ser humano. Y mi explicación de la venida de Cristo, por ejemplo, es que se requirió que hubiera sociedades, grupos humanos que se entendieran como seres humanos y que tuvieran características del ser humano, como es el liderazgo, para que entonces pudiera el mismo Jesús mostrarse al mundo. Si hubiera llegado en la época de los nómadas, pues ¿cuál Jesús? O sea, no hubiera, a lo mejor una figurita por ahí, un graffiti, pero no hubiera sido ese el impacto. Entonces, se esperó a que hubiera un concepto de seguidores y líder que generan el liderazgo. De otra manera, no hay religiones. No hay doctrinas. Es que, bueno, nos arrancamos ya con todo. ¿no? En Con verdad todo, que sí. si tú estás escuchando este podcast, si nos estás viendo, creo que ha sido de las mejores entradas que hemos tenido, ¿no? O
sea, al grano, ¿no? Al grano, directo y contundente. Y hoy estamos con tu tocayo, una eminencia, y me quedó claro desde la simple forma de explicarlo, que creo que eso también ahorita ya nos platicarás en el tema de educación, que el tema de educación tienes que incentivar al chavo hoy a querer aprender más, ¿no? Porque ahora ya ellos te pueden tumbar de en un solo tajo lo que estás diciendo o lo que ellos pueden investigar, pero también inclusive, irónicamente, tenemos tanto acceso a la información que ya ni siquiera nos da flojera, que ya a veces da flojera investigar, ¿no? Entonces estamos hoy con Carlos Lavandera. Y me lo aprendí. Carlos Lavandera es italiano, que eso creo que también le va a dar ahorita un sesgo y una perspectiva diferente, creo. Porque, ¿cuántos años tienes ya viviendo en México, Carlos? En realidad, mi abuela fue italiana, la Andrea Staliesi. Se vinieron en el barco, llegaron a Puebla. Bueno, llegaron primero a Veracruz, a Puebla. Se quisieron instalar en Chipilo, no les gustó, se pasaron a Puebla. Nació mi mamá y luego se casó mi padre. Y entonces yo soy 100% mexicano en el tema de la nacionalidad, en la cual no estoy muy contento de que existan esas nacionalidades. Como decían los Beatles, en realidad, ¿dónde están las fronteras, no? ¿Qué es eso? Y por lo tanto somos ciudadanos del mundo, indiscutiblemente. Pero aún así, Italia tiene algo maravilloso. Mis hijos lograron regresar hace 20 años. Tengo hijo e hija, 16 años de mi hija y 20 de mi hijo, que se fueron para allá. Tienen 40 respectivamente, más o menos, 40 años. Y se dedicaron a hacer festivales de música, y mi hija de la Universidad de las Américas estudió danza y ahora pues junta a las bailarinas para hacer el festival, y yo voy y les apoyo, y me encanta aplicarles precisamente comunicación no verbal. De eso podemos hablar lo que quieran al ratito, pero lo importante es el tema Italia. Sí, Italia tiene grandes maravillas, como sea eran los romanos, y de ahí venimos. Nuestra cultura greco-romana o latina viene de esa emoción, ilusión que ese grupo sentía y sigue sintiendo. Es diferente el manejo, el comportamiento de un sajón, de una persona de muy al norte, a una persona donde el sol penetra y da directamente, ¿no? Cerca del Ecuador, en toda el área del mundo. Las culturas se parecen un poco en esa cinta. Y Italia a mí me fascinó cuando llegué la primera vez. No se me olvida. Llegué a los 17 años en el avión y los bárbaros pusieron la canción Volare. Volare. No se me olvida, es increíble. Bajo a una tierra maravillosa, de la cual hemos captado muchas cosas, ¿no? Ok. Tocayo, cuéntanos a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué estudiaste y por qué estudiaste? Wow, ¿por qué estudié? Bueno, muy fácil, porque mi papá me dijo tienes que estudiar y mi mamá me dijo sí, mucho cuidado, no sé la tarea, por supuesto. Pero es bien interesante lo que mencionaba tras bambalinas con el buen Tocayo. Me tocó en un diplomado en la Universidad de las Américas entrar a era un módulo de lenguaje no verbal. A mí me voló la cabeza. Estamos hablando que eso ha de tener unos 15 años, 17 años. Entonces, es cuando ahorita nos platiques tu trayectoria y lo que haces y has estudiado, va a ser muy interesante. Con gusto. El tema de lenguaje no verbal y después comunicación no verbal fue porque en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en el 2008, regresando precisamente de Italia de ver a mis hijos, hizo parada ahí el avión, mi esposa Mercedes me compra un libro, Body Language, lenguaje no verbal, y me lo traigo leyendo en el avión y me enamoro del tema. No sé por qué me captó.
muchísimo para entender un poco más al ser humano desde el punto de vista diferente de las palabras. Y a contar del 2008 he estado estudiando el tema. Ahora, en mi segundo doctorado, aquí en la Universidad de Anáhuac, que terminé hace casi 3 años, le debo la tesis, perdón, estoy haciendo. Okay. Y se trata de la comunicación no verbal, en este caso aplicada al docente y al líder. Estoy en ese entredicho. Tiene mucho que ver con sacar videos de las personas y comparar sus comportamientos con lo que dicen y sienten. De esa manera pueden salir muchas cosas a la luz. En un doctorado uno debe aportar científicamente algo novedoso, algo hacia adelante, pero científicamente. No porque se me ocurre nada más. Tiene que tener sustentos científicos. Y eso es lo que hago. Comunicación no verbal, pero científicamente cimentada en una realidad pues biológica, psicológica, finalmente filosófica, ¿no? Eso hago. Sin embargo, bueno, empecé a estudiar porque me dijeron mis papis, estudie. Tenemos un grupo de primaria, secundaria y preparatoria. ¿Qué carrera estudiaste? Del Colegio del Tepeyac en México, Okay. donde estuvimos 12 años, desde niñitos de primero o kindergarten hasta salir de la prepa. Y nos seguimos viendo. Es precioso. Esa generación es increíble. Somos generación 67, o sea, salimos de la preparatoria en 67. Entramos en 55, por ahí más o menos. Y nos llevamos muy bien. Ahorita somos como 45, otros ya no están y otros no los hemos encontrado o reencontrado. Y de ahí me metí a ingeniería química por mi padre y por mi madre, mi mamá química, mi padre ingeniero químico, pues yo que tenía que ser quimiquito, no hacía otra. Quimiquito. Aunque me di cuenta de que no iba por ahí. Mi primer trabajo en el Instituto Mexicano del Petróleo me dijeron, revisa esa máquina de polietileno y polímero y me pones tu plata blanca, una batita ahí. Pero luego me invitaron, por haber estudiado computación al mismo tiempo, sistemas, a hacer unos programas de computadora. Y pues sí, me cambié de área, dije que sí, encantado. Y empecé a ir todos los días de traje y corbata. Okay. A contar de esa fecha, que fue a los 13 meses de iniciar mi trabajar, después de sacar la carrera, todos los días que voy a trabajar me pongo corbata y traje. Me encanta. Es así como ponerme como un chef que se pone su bata. Con su bata. Y su gorro, ¿no? Es increíble. Por eso vine así vestido, por la razón de toda la vida comportarme de una cierta manera. Y luego, bueno, me metí a la parte humanística. Ok. Dos cosas diferentes, ¿no? Sí, completamente. Totalmente, ¿no? Totalmente otro giro, ¿no? ¿Ejerciste alguna vez como químico? Sí, 3 meses. Y ya. 3 en la máquina de polímeros, en el polietileno, obteniendo la viscosidad del polietileno de baja densidad a 180 grados. Ese era mi tema, lo que tenía que estudiar. O sea, qué barbaridad, ¿no? Y ahora, lo primero que hice fue programas de cómputo para controlar a los estudiantes, alumnos de Petróleos Mexicanos. Y entonces, finalmente, entro al tema de capacitación, se llamaba Desarrollo Profesional para los profesionales y capacitación para los trabajadores obreros. Y pues tuve la oportunidad de estar introducido en ese medio 15 años en el aprendizaje, en lo que tenían que aprender los petroleros y en lo que nosotros les podíamos conseguir adentro del sistema o en Noruega, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. En esas épocas había mucho, por ejemplo, de calidad total con Edward Deming en Estados Unidos, que había ido a Japón. Tuve la oportunidad de ir a visitarlo, hablar con él y luego estudiar allá en Estados Unidos. También tuvo mucho que ver el que vino el humanismo muy fuerte, la psicología empezó a caminar realmente, a entender más al ser humano.
Y mi trabajo era organizar cursos de capacitación y organizar programas para los ingenieros, para los técnicos, para todo el mundo, para los que manejaban los barcos. Era de todo allá en la industria petrolera. Y luego, finalmente, después de un proyecto que no se hizo, un proyecto de antenas parabólicas para manejar la capacitación a nivel nacional, los políticos dijeron no conviene y renuncié a petróleo. Les dije, ¿sabes qué? Yo tengo todos los contactos en Estados Unidos, todos los convenios firmados y todo, y esto no se va a hacer. Me salgo, pongo mi agencia de publicidad y me pongo a trabajar en lo mismo, pero en lo mismo. Trayendo gente de Estados Unidos para dar pláticas, etcétera. Y finalmente fueron de 1984 al 94 un trabajo muy bonito relacionado con la industria del advertising, Sí. de la publicidad, y empecé a entender algo al respecto de mercadotecnia, publicidad, ventas, etcétera. De ahí me pasé a una empresa maravillosa que me llamó porque querían desarrollar al personal. Estaban pasando de empresa familiar, perdón que lo diga, de empresa familiar a empresa institucional, pero era así. En esa época todos los contadores en estas grandes empresas de Big Four, que en aquella época era Big Six, todos eran contadores. El de recursos humanos era contador, el de administración era contador, casi el que manejaba la cocina y todo era contador, o sea, todos contadores. Y empezaron a especializarse, invitaron a varias personas, incluyéndome, y fue algo maravilloso. 15 años en EY, Ernst & Young, que admiro mucho, por cierto. Ahora de los 4 grandes, Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG y Ernst & Young, que ahora se dice EY, se entiende mejor. Y estuve 15 años trabajando como director del Centro de Desarrollo Ejecutivo de Personas. Me jubilé a los 60 y ya me vine a Puebla. ¿Qué ya tal? regresé a Puebla. Wow. O sea, me estoy así, anonadada, porque de entrada creo que tuviste en la generación en la que tú estuviste, la valentía de elegir lo que tú querías hacer. Y creo que eso es digno de aplaudir. Vuelvo a lo mismo por la generación, porque al final sí somos parte de la historia. Lo que tú mencionaste en un inicio del liderazgo, que los principales fueron los egipcios, y creo que va marcando cada generación cierta revolución, ¿no? Y para tu época, el haber hecho eso, el decir, ok, mi papá es químico, mi mamá es química, yo estudio química porque es lo que Porque tengo lo que me pidieron, ¿no? Exacto. Pero ¿qué crees? Ya te cumplí, ahora voy a hacer Ahora, lo que me yo gusta. quiera. Sí. Lo que yo quiera. Porque, por ejemplo, mi mamá también es química, mi papá es químico y yo les digo que soy su karma porque yo sí de plano dije no. Pero ya estoy en otra época. Estoy en otra generación. A mi papá le costó trabajo porque mi papá es químico cuántico y es nivel 3 del SNI. ¡Wow! Me llevó al director a cenar a la casa para convencerme de estudiar química, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que estábamos en la casa. Mi papá, la verdad es que también es una joya platicar con este señor porque es una persona que se instruye mucho. Por eso creo que hoy soy quien soy, gracias a la educación de ambos. Y mi papá empieza el director. No, Angie, pero es que imagínate lo que puedes hacer con la química, puedes cambiar al mundo, puedes tal. Y le dije, y me acuerdo perfecto de las palabras. Yo estaba bien chiquita, apenas iba a estudiar ya a la universidad y tenía 18 años, ¿no? Bueno, no tan chiquita. ya ahorita que lo pienso, no era tan chiquita. Pero, y me acuerdo lo que le dije, sí, definitivamente la química ha sido una revolución para la evolución del ser humano. Sin embargo, no creo que sea la única forma de cambiar el mundo. Necesitamos más gente humana que gente motriz. Se volteó con mi papá y le dijo, Javier es igual que tú, es igual de necia. Olvídalo. Ni cómo moverle. Sí. ¿No? Y creo que eso que nos estás platicando de toda tu historia es con lo que yo podría en este momento a partir de eso quedarme. O sea, ¿qué fue para ti o qué fue tu motor para tomar esa decisión de decir en el mundo de la química ahora un mundo emprendedor? Que seguramente... Sí, 2 cosas diferentes, ¿no? Sí, porque y en el mundo emprendedor
del advertisement. O ¿no? sea, Y en esa época. exacto. También que los cambios no eran tan fáciles, ¿no? Exacto. Sí, es algo diferente. Yo creo que tenía el gusano del emprendedurismo Ok. para encontrar esa duda tan grande que hay en el mundo y que sigue habiendo Sí. sobre el líder se hace o nace. ¿Y tú qué crees? Y la verdad, la respuesta hasta ahorita de mi parte son las dos cosas. Una amiga muy amiga me hizo una propuesta de hacer un análisis de las personas en un restaurante, no sé si se puede decir nombres. Sí, dale, Sí. todo se Ya puede. después les cobramos. Entonces, en un gran... ¿Para y me comensales? hizo- ¿Era para comensales para ver cómo se comportaban? Sí, Ok. en un restaurante pues muy bonito aquí en Puebla. Dilo. El, eh, la Noria Ok. me ayudó muchísimo platicando, que era presidenta de la ¿Yanira? Asociación de Publicidad aquí en Puebla, y me decía, permíteme, déjame hacer una encuesta entre todas las personas que están aquí, que muchos son empresarios, Ajá. era un día en la tarde, si el líder nace o se hace, y sobre todo mujeres había. La solución, el 80% le contestaron a ella, las fue buscando mesa por mesa y es que el líder nace. El líder nace. Ajá. Luego, me pasó esa información, lo seguimos platicando, pedimos un anís, lo que sea, y al final seguí estudiando eso con profundidad a la raíz de mi doctorado, mi segundo doctorado. ¿De qué fue tu doctorado? Bueno, cuando estuve en la industria petrolera, me pagaron mi maestría en administración pública y luego hice una maestría en políticas públicas. Y de ahí salí con maestría nada más, que son proyectos. Cuando entré a EY, a Ernst & Young, me dijeron, ¿por qué no te quedas me contrataron así, ya, cierra tu agencia de publicidad y trabajas con nosotros de sol a sol. ¿Y por qué no te metes a estudiar contador público? Y entonces, la verdad lo pensé, no es matemáticas, como sea, Ok. pero vi los libros de fiscal, que cada año se cambian, libros gordos de este tamaño. Dije, no, cambiarme todo eso y estar estudiando todo eso todos No. los días. Y además, el tema de impuestos diferente en cada país tiene su sistema distinto, es increíble. Entonces, a lo mejor denme chance de estudiar mi doctorado en educación. Ok. Y me pagaron el doctorado en la Universidad de La Salle. Me encantó en ciencias de la educación. Me titulé por ahí del 2010. Y en esas épocas estuve al 100% trabajando en EY. Sin embargo, desde que entré a trabajar, primero puse una fábrica de muebles para baño, después una distribuidora de materiales para construcción y, obvio, una pequeña empresa de capacitación técnica en electrónica. Tuvimos una tienda aquí en la 25, lógico, y había Guadalajara, México y Puebla. Wow. Problemas con el socio terribles Ok. y me enseñó mucho. O sea, no tienen idea de todo lo que me enseñó eso, porque los grandes problemas son los seres humanos, somos Sí. nosotros. Claro. No es el material, no, para eso, para nada. Lo profundo es, de veras, la relación humana. Ok. Aprendí eso y por eso puse la agencia de publicidad. Me dice mi abogado, ¿por qué no pones una empresa nueva? Y te olvidas de muebles de baño y te olvidas de la distribución de materiales. Y le dije, sí, una agencia de publicidad donde también pueda capacitar a la gente, pueda prepararlos. Corporación Cultural de Publicidad de ALAR se llamó. La primera fue Industrias Juan, la otra fue Uralba, la otra en Teje. Y por eso cuando salgo de Ernst & Young, que me detuvieron 15 años porque no debía tener ninguna empresa, antes sí tenía mi compañía y mi trabajo como empleado. Entonces puse mi consultoría, Excedem, y desde 2008 para acá tenemos Excedem y con parte de mis hijos, Arte Frecuencia, que es una empresa que trae y lleva artistas a Italia.
Ok. Entonces, Qué sí, padre. el emprendedurismo se da Me encanta. de alguna manera. Mis papás no fueron... fue un poco artista y un poco inventor, pero no tuvo empresa en concreto. Fue petrolero de Hueso Colorado. Pero los abuelos tal vez sí. Y, bueno, a veces se hereda, a veces Se trae. no sabe uno de dónde, pero se emociona uno mucho a la hora de decir, voy a lograr tal cosa. Oye. Dicen que todo se aprende 2 veces. O sea, todo lo que vemos existe porque se ha creado 2 veces. La primera vez, cuando lo pensó el ser humano, lo pensó alguien, Cuando lo y la haces, segunda ¿no? cuando lo hiciste. Eso lo escuché apenas. No, el submarino, ¿no? El submarino se pensó, Leonardo da Vinci pensó el submarino, y luego, bueno, ya se fabricaron los submarinos siglo XX, ¿no? Oye, tengo 2 preguntas. Al ser fundador de varias empresas que has trabajado, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que has aprendido en el emprendimiento? La más importante de todas, y gracias a eso, y por eso, mi trabajo es ser comunicador o Ujú, ujú. speaker, Sí. es negociación. Me encanta. Ok. Lo que aprendí más de todos fue que ¿quieres ser un buen negociador? Tienes que saber perdonar. Ese es ¿Perdonar o perdonarte? yo pensé en perdonar Ok. al otro, me refiero al socio, ok. al cliente, al proveedor, y por lo tanto no enojarse, o sí enojarse, pero al final perdonar. Me costó mucho trabajo porque mi socio, que les platiqué de la industria esta, Juan, me llamó un día y se quedó con todo. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a liquidar y te voy a pagar lo que me prestaste. Y le digo, no, espérame, no te presté. Lo que te presté ya se hizo grandote y ya tenemos gente desde Nuevo Laredo hasta Coatzacoalcos. Finalmente hubo pleitos, lo que sea, y me dejó de pagar, se fue y me dice, y además te voy a prestar poco a poco. Me dio 100,000 pesos de aquella época. Tómalos o déjalos. Fue la primera vez que escuché la palabra tómalo o déjalo. O tómale o hazle como quieras. Y no pasaron años tremendos. Yo volví a empezar, todo ímpetu, eso sí. Y una vez llegó este muchacho de regreso de España, se fue huyendo, qué raro, broncas con los bancos, y me dice, va a la casa, me toca la puerta y me dice, Carlos, voy a poner una empresa y quisiera que me llevaras la publicidad de la compañía. Wow. ¿Y saben qué pasó? ¿Se la llevaste? Le dije que sí. Claro. Ok, sí. Y en ese momento supe que lo había perdonado. Ah, mira. No tengo úlceras, no tengo problemas de gastritis, mi aparato digestivo es excelente, puedo Ok. tomar tequilita, Puedes tomar café, ¿no? chile, café, por supuesto, y me siento muy a gusto. Pero es muy difícil, hay que saber perdonar. ¿Quieres ser buen negociador? Tienes que aprender a perdonar. De corazón, o sea, y sí se Bien puede. padre eso. Eso me encanta, es una filosofía bien muy padre. buena porque creo que es muy fácil engancharte, ¿no? En Tomártelo todo, personal. sí. Y no pensar con el estómago, ¿no? Sí. Que es difícil. Oye, ¿y qué papel consideras que juega la comunicación no verbal en el liderazgo efectivo? En el liderazgo efectivo. Efectivo. Como quedó en el aire que el líder nace o se hace, Ujú. y por lo tanto sí se va uno fabricando, con independencia del ansia que tenga por ser líder, entonces va uno aprendiendo. Mi definición de aprendizaje, en el primer doctorado, Ciencias de la Educación, y en el segundo, sobre liderazgo, se resume en decir que aprender es cambio. Ok. Y entonces le dices al estudiante, le dices al ejecutivo que está enfrente de ti dándole una plática, oye, entonces, ¿aprendiste? Oh, sí, cómo no, súper bien aprendí, qué padre estuvo. Oye, ¿y cambiaste? No, bueno, yo regreso a mi escritorio y digo así, entonces, ¿sabes qué?
no aprendiste. Claro. Porque si no cambias, no aprendes. Me encanta. Le voy a anotar. Y ese es un resultado tremendamente importante. Por lo tanto, en el liderazgo, lo más importante, a mi juicio, en ese sentido, Sí. es aprender. Sí. O sea, cambiar. En ese sentido, para arriba, ¿no? De mejorar. Estamos hablando del perdón y del cambio. Y ese cambio positivo hasta donde uno quiera. Hasta donde, que también es sano, ¿no? Y de hasta donde uno quiera es, yo tengo 5 empleados, hay una definición y separación que maneja mucho el TEC de Monterrey sobre el tipo de empresa. Sí. La pequeña empresa de 1 a 5, si acaso Sí. 10 Hay personas. 5 modelos, ¿no? Exacto. Sí. El segundo modelo sí. son de 10 a 18, 20. Sí. El tercero ya va en 2 dígitos, 40, 50 personas. Tercero. El cuarto ya llegas a 100 y luego ya vas a 1000. El quinto modelo. Y cada uno tiene su estrategia. Su estrategia, sí. Te comportas distinto. Porque cuando uno empieza con un modelo de 3, 4 personas a tu cargo, 5, pues tienes que estar revisándolos. Y cuando pasas a uno de 15 o 20, pues entonces ya no puedes revisarlos. Lidereas a través de otros líderes. Sí, ¿sabes? exacto. Y el tercero, yo he vivido solamente hasta el tercero, tal vez cuarto, porque lo más que he tenido son 450 personas a mi cargo en la industria petrolera para capacitar a la gente. Y por supuesto que no los conoces. ¿No? Te dicen, ay, qué bueno que está usted aquí. No, pues sí, qué padre, ¿no? Sí. Pero puedes aprenderte a tus 10, 15 personas. El límite que entiendo, y también lo comento en los cursos, es el deporte. En el deporte y en la guerra, y tal vez en la medicina, es donde más se aprende. Va a la parte delantera, lo que llaman el estado del arte de las cosas, o sea, del conocimiento. ¿Cuántas personas tiene un equipo de fútbol? 11. Sí. Bueno, es que tiene 2 equipos y 3. Sí, correcto, pero los que están jugando, 11. ¿Y cuántos tiene el de básquet? 5. ¿Y cuántos tiene el fútbol americano? También 11. ¿Y cuántos tienen los de béisbol? 9. De tal manera que uno es capaz de relacionarse con un grupo hasta un límite y de ahí para abajo, efectivamente, lo que dice Carlos es indispensable. Lo que tienes que hacer es hacer líderes. Sí. El formador de líderes es el que va a seguir adelante. De otra manera, te van a traicionar. Y se sugiere que te quedes con un menos de 20, porque al final es donde vienen los big problems, ¿no? Buenos problemas, pero ya estás de acuerdo que ya es otro tipo de empresa, de que debes de trabajar con KPIs, con certificaciones, con controles, Procesos. con todo eso, procesos, todo lo que implica, ¿no? Entonces es muy interesante. Que vale la pena, por supuesto. Hay Claro, que crecer claro. indiscutiblemente. Pero te puedes quedar en el 2 o en el 3 o en el 1, ¿no? Cuando pasa el 3, el problema es que te empiezan a querer comprar la empresa. O sea, uno dice, trabajo 15 años con la compañía, la quiero muchísimo y ya me la quieren comprar, ¿qué hago? Hay de todo, ¿no? Me acuerdo de un amigo que, por cierto, químico, tuvo una empresa muy padre relacionada con materiales químicos y se le estaba comprando una empresa alemana que venía a México. Y les digo, ok, sí, me pagan mi empresa y yo sigo manejándola como director general. Entonces se convirtió en empleado. Y ganó dinero. Y ganó lo que guardó en el banco para el futuro de sus hijos, etcétera. Y desde luego siguió trabajando muy bien la empresa porque no se cayó ni mucho menos, puesto que no le movieron las variables terribles que puedan hacer que caiga una compañía, ¿no? Fíjate, Angie, que ahorita estoy como recordando en una de las pláticas de las clases que tuvimos con el tocayo, habló del fondo y de la forma. Y eso me voló la cabeza, ¿no? Y si me ayudas a decir, ¿es el fondo es forma y la forma es fondo? Sí, por supuesto. Eso es una relación muy importante y profunda, inclusive, porque el fondo es forma, en el sentido de que si yo estoy triste, entonces
pues estoy triste, lo comunico. Oh, qué bueno que me están entrevistando aquí, ¿no? Qué padre. Yo traigo algo interno, ¿no? Tengo un problema ahí en mi casa, pero estoy con ustedes. El fondo es forma. Si yo estoy triste, lo comunico necesariamente. Sorpresa. No lo van a creer. La forma es fondo. Entonces, el fondo es forma y la forma es fondo. Las dos cosas se cumplen. Eso no es cierto. ¿Cómo crees? Ya lo entendí. Pues sí. Y el ejemplo es la comunicación no verbal. Bueno, empezando con el lenguaje no verbal. Un lenguaje no verbal que te da la forma, y que yo no lo creía así tan a pie puntillas como ahorita se los voy a demostrar, es una posición que se llama la de Wonder Woman, cuya investigadora Amy Cuddy de Harvard, en 2015, tiene un libro que se llama Presence, maravilloso, que ya lo están siendo explotado por mucha gente. Ya me encuentro en muchas conferencias relacionadas con Amy Cuddy y con su libro. Inventa la posición o la postura de The Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Y la postura es así. No se debe uno parar, ¿verdad? Porque las cámaras se echan a perder. Pero digamos que de esta forma. Las manos como... Las manos en la cintura. Y eso te da poder. Y resulta que uno se siente como si me hubiera inyectado emoción positiva al mantener esta postura. Es increíble. Las hormonas cambian. El descubrimiento maravilloso del lenguaje no verbal es que en una postura tus hormonas se modifican. Y en otra postura tus hormonas en 2 minutos cambian. Y por lo tanto las hormonas implican el cambio de mi forma de pensar, mis emociones y por lo tanto mis sentimientos. Estoy de brazos cruzados, Amy Cuddy, 2 minutos, la testosterona baja, el cortisol sube, 20% más o menos, y uno se siente separado de donde está y por lo tanto se concentra menos, está pensando en otra cosa, no está de acuerdo con lo que se está diciendo o que sí está en otro lado. Y esta postura afecta no a mí, bueno, sí a mí, pero también a mi interlocutor. Wow. Como cuando yo estoy triste, pues si me ven así y quiero hacer la entrevista, pues será, pero este cuate pues es tristón. Así es, modo, claro, ¿no? claro. Y en cambio, cuando estás emocionado, te sientes impulsado a decir las cosas y abrirte de corazón, es otra cosa. Lo sienten los interlocutores. Sí. El líder tiene que abrirse a tener interlocutores que le crean. Claro. Para concluir el tema nada más de la comunicación no verbal en el sentido de que el fondo es forma y la forma es fondo, bueno, yo estuve casado 43 años, emocionadísimo en los 43 años, un matrimonio muy padre, con la misma, y gracias a ella, por supuesto, que me atendió y que hizo todo para que mantuviéramos siempre ese matrimonio, porque siempre hay problemas en los matrimonios en ocasiones, pero hay que saberlos vencer. Y resulta que se enfermó de cáncer, se enfermó hace 2 años, un poco más, hace 3, y iba a decir la oportunidad, y sí, y tuve la oportunidad de llevarla al hospital, y estuvo 9 meses en el hospital. Ella sentada, acostada, y yo me sentía, hijos, nunca me había pasado eso. Y nunca jamás había estado en el hospital mi esposa. De hecho, yo tampoco nunca he estado. Entonces, dije, ¿qué hago? Y me acordé de The Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Y me puse como Wonder Woman, como Mujer Maravilla. También podía ser como Superman, pero se ve muy mal, ¿no? Como Superman así. Sí. ¿No? Entonces, como Mujer Maravilla, caminando por los pasillos, en el hospital, hablando con los médicos, con las enfermeras, con las personas que limpian el piso, de hecho con todo el mundo, y diciendo y sintiéndome
diferente, a gusto. Oye, usted se va a aliviar, no se preocupe, ¿cuándo va a salir? Qué padre, les va a ir bien. Una situación que me encantó porque me sentía a gusto. Fue un diplomado. Como el diplomado que tomaste allá, este diplomado fue un diplomado de 9 meses en el hospital. Wow. ¡Wow! Y me sentí a gusto. Me invitaron a dar pláticas. Les di una plática de lenguaje no verbal. 150 y tantas personas fueron. Y me invitaron a una segunda, otra 150, por supuesto, gratis, encantado de la vida. Con tal de que los médicos, enfermeras, las afanadoras aprendieran un poco más para hacer sentir a sus pacientes bien. Y sí, lo viví, me sentí a gusto, hasta donde se puede, pero sí, la verdad, a gusto, contento. Y entendí que eso me había enseñado también mi esposa. Por lo tanto, la forma es fondo y el fondo es forma. Hay que mantenerse con la forma, con el lenguaje que sirve. Un líder cuyo movimiento de cuerpo lo hace de cierta manera, va aprendiendo. Como dicen en inglés, fake it till you make it. O sea, hazlo aunque no sea cierto, hasta que lo sientas tuyo. Y sí, esa es la maravilla de la comunicación no verbal. Y consta que digo comunicación no verbal, no lenguaje. Fíjate, y a veces un negocio puede tener forma, pero no tiene fondo. Yo estoy anonadada, la verdad. O sea, creo que no sé si... Y seguramente que ha llegado respuestas de diferentes formas, ¿no? No la muevas, ve las manos. Sí. Se llama el campanario, the steeple. Implica, es algo que me interesa, yo lo sé, está muy interesante la conversación y estoy participando en algo que yo conozco, que sé que quiero exponer, me siento a gusto. Y eso, no nada más tú lo estás diciendo, sino que nosotros de una manera absolutamente inconsciente lo captamos y te vemos. Y eso es lo más... Chéquenlo, es precioso, cara. Y es que, o sea, y justo, o sea, porque creo que a lo largo de un emprendedor, o el journey de un emprendedor, a mí me encanta el tema de siempre hacer la analogía como el desierto de Moisés, ¿no? O sea, que parece que vas con un montón de personas que te están siguiendo, pero te están juzgando y te están criticando, te están señalando, y tú, pero en serio, va a estar más bonito allá, ¿no? O sea, créanme. Entonces, pues tratas de buscar mensajes de todos lados, ¿no? Libros, podcast, entrevistas. Y hoy, déjenme compartirles que yo acabo de tener un mensaje hermoso que estoy conmovida, o sea, de forma, porque hace un rato lo platicábamos, ¿no? O sea, Carlos es una persona que yo adoro y que no solamente adoro, admiro, como grandes hombres que están rodeándome. Pero es una persona que, ¿qué onda, amiga? ¿Cómo vas? O sea, hablamos poco, pero cuando hablamos es contundente y me encanta, ¿no? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo vamos con esto? Tal. Y yo me acuerdo de la respuesta porque es ahorita como mi respuesta más cotidiana de, dame chance, amigo, estoy tratando de rescatar la empresa. Sí, lo voy a atender, pero dame chance, ¿no? En el mundo de las mujeres, yo sí creo en el liderazgo, completamente. Hay muchas veces, miren, soy chila, pero hay muchas veces que no sabes cómo. Y siento que justo a través de todas estas herramientas que son gratuitas, que después lo van a poder escuchar, puedes encontrar como una pizca de aliento o de respuesta. Seguramente hay muchos que han pasado por situaciones complicadas con sus familiares, de cáncer, de enfermedades, y que es muy feo y es muy fuerte. Y en tema empresarial, en tema de rupturas, en tema de que yo creo que no soy mamá, pero yo creo que no ha de haber nada peor que tener un hijo enfermo. Y una serie de situaciones que muchas veces tratamos de encontrar respuestas. Y hoy, en verdad, que me han dado a mí una respuesta increíble. Y eso, pues gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, a los dos. Porque hacen lo que les gusta.
y les apasiona. Y eso es grato, porque no sabes a quién vas a inspirar. Y eso es el liderazgo. Ok. Sí, es inspiración, Sí, por supuesto. Inspirar. Comprender, ser sincero, ser abierto e inspirar. Hay una frase que se maneja mucho, a lo mejor no tanto, en negociación, que se les olvida a muchos negociadores y que se desesperan porque quieren negociar y aprender a persuadir a la otra persona. Y no pueden persuadirlo. Y la razón es que no basta comprender. Por esto, vamos a suponer que yo quiero convencer a Carlos de algo. Y entonces me dedico a comprenderte y a comprenderlo como es y todo. Y se lo explico, le platico. Y entonces yo siento que yo lo comprendo. Ah, pero si él cree que yo no lo comprendo, no hay negociación. O sea, el tema está en cómo me vas a convencer, mira, Carlos, si yo siento que no me entiendes. Ese es el punto. El líder tiene que, primero, entender al otro, entender a su interlocutor, a su empleado, a su jefe, al cliente. Y, al mismo tiempo, tiene que convencerlo de que lo entienda. Y entonces se da automático. Wow. Las reglas, lo que piden, lo admiran, porque yo sé que él me entiende. Mi jefe me entiende. también hay técnicas, ¿no? No recuerdo el nombre exacto, pero es como espejo, ¿no? En donde voy a simular que estoy igual que tú para empatizar, ¿no? En los cursos de No. coaching, tomé coaching un año, ahí me dijeron, tienes que tomar coaching aquí en la Universidad de las Américas, y ya me titulé de coach internacional. Pero, en fin, te dicen exactamente eso. La manera de empatizar tiene que ver con espejear. Y por lo tanto, inclusive respirar a la misma velocidad que tu coachee, como coach. Pero desde luego puede uno manejar técnicas muy sencillas, como por ejemplo esta técnica en donde yo por unos segundos imito tu postura, la postura que tienes. Tu cerebro dice, mira, esta persona, esta mente, esta mente audaz, te está diciendo que se mueve su cuerpo igual que yo, y entonces me caes bien. Claro, si cambias de postura, por favor, ya te das cuenta que te estoy espejeando. Sí, claro. No va. Pero si yo hago una postura de este tipo, un momento y luego me cambio a otra, estoy espejeando a la otra persona de una manera muy sencilla, suave y bien. Y sí, tiene que ver eso. La mente se comunica mente con mente. Eso no se ha estudiado mucho, pero ahí hay mucha relación de cómo una mente comprende a la otra mente o se siente atraída, empatía con la otra mente. Híjole, creo que sería una muy buena forma el dar fin a esta entrevista, porque seguramente te vamos a tener en diferentes ocasiones, porque es hermoso platicar contigo y todo lo que puedes aportar. Para ti, ¿qué es una mente audaz? ¡Wow! Maravilloso. Como decían en mi época, en un comercial, fuerte, audaz y valiente. Ok. Tienes que ser, toma tu chocolate, creo que era Milo, no sé qué chocolate. Fuerte, audaz y valiente. Y entonces, fuerte y valiente no puede ser lo mismo que audaz, porque son tres cosas distintas. Y tomando en cuenta la fuerza y las ganas de ser valiente, entonces la audacia va más bien del lado de que uno puede acercarse a hacer algo que le da miedo. Y entonces
a mí me da miedo tirarme del bungee. Entonces, pues, no me tiro del bungee. Fui a Monterrey y sí me tiré del bungee, qué bárbaro. Se siente tremendo ahí en la cola de caballo, un hotel que está cerca, y se siente tremendo. Pero vencí mi miedo, y al vencer mi miedo, soy audaz. ¿Hasta dónde? Hasta donde deba ser. No hay que hacer locuras, por supuesto, ¿no? Ok. Pero la audacia impacta sin duda. Y es vencer el miedo. Tenemos Me una encanta. serie, bueno, ¿cómo Sí. le llamas? Que se llama Historias de Vida. Si nos haces favor de sacar una tarjeta, Claro. de leer y darnos la respuesta. La que guste. La que te guste. Uno por la mitad. A ver. La que te vibre, diría, ¿no? La que me... ¿No? Libre. Book, bounce, bounce. Entonces, tips for interviewing. Los tips para hacer una entrevista. Mira. Primero, sea curioso. No asuma que usted ya conoce todas las respuestas, porque se va a impactar de cuánto puede aprender en esa entrevista. Lo estoy traduciendo, ¿eh? Sí. A good story is built from emotion, reflection. Uf. Una buena historia está construida del movimiento y la reflexión. Ahí yo diría algo más. Try to follow up chronological questions with the reflective questions. Trate de llevar preguntas cronológicas junto con las preguntas reflexivas. Pues, ¿sí? Encourage elaboration. Impulse la elaboración. Entonces, busque palabras abiertas, preguntas abiertas, para que pueda darle la oportunidad al otro de compartir más. Ok. Allow your loved one time to think and respond. Permítele a la otra persona pensar para responder, sin que lo impulses tremendamente rápido, ¿no? Avoid interrupting or rushing. Entonces, evita interrumpir y correr a través de las preguntas que quieres escuchar. Feel free to adjust the order or skip cards. Claro, siéntete libre de poder ajustar el orden, la estrategia y cambiar la carta. Aquí la estrategia está, no dice estrategia, dice orden, pero es una estrategia. Me acuerdo que Napoleón Bonaparte decía, la estrategia termina en el primer disparo. Es la táctica. Claro, o sea, vamos a hacer por acá, hacer esto, y ya que está planeado, viene el primer disparo y resulta que sale alguien de por ahí que tenían un grupo de soldados de los contrarios escondido. ¿Y qué hacemos? No, pues tú para allá y tú para acá y vamos a acabar con ellos. Cambió la estrategia. O es una estrategia que después se convierte en táctica y en operación. Me encanta. Entonces sí, la estrategia es una estrategia. Los empresarios tenemos que tomar en cuenta las estrategias, pero también la táctica y la operación. Las dos cosas. Es pensar a profundidad. Me acuerdo que me decían, ¿qué es primero, la visión o la misión? En mi opinión, la visión. Pero bueno, imagínate qué quieres de tu empresa. Vela, obsérvala, vete tú dentro de 10 años ahí sentado, 5. ¿Qué es lo que tienes a tu alrededor? Y luego de esa visión, ok, ¿cómo vas a llegar? La visión. Combina a la misión. Y luego, bueno, vienen las estrategias, las políticas, procedimientos, bla, 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 bla. Eso yo diría de este tip. Y tal vez otro, que creo que es muy importante. El lenguaje de la experiencia es la anécdota, la crónica o el ensayo. Es una teoría, bueno, ya se convirtió en una realidad de un
famoso español que define cómo explicar la experiencia. Y la experiencia se explica con anécdotas, que es la manera de entender la experiencia. No se puede con un numerito, no se puede con matemáticas nada más. Tienes que platicar la anécdota. Por eso Caperucita Roja, por eso Alicia en el País de las Maravillas, por eso todo nos lleva y nos... Quieres enseñarle a un niño, tienes que enseñarle anécdotas, pasó tal cosa. El lenguaje de la experiencia es la anécdota, que por cierto es el título de mi primera tesis doctoral, donde es la transmisión de la experiencia de los adultos retirados hacia los jóvenes en las empresas, que por cierto vale la pena mucho hacerlo. Okay. Qué joya, qué delicia, qué deleite. O sea, gracias, Carlos, por tu tiempo, gracias por compartirlo. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Si utilizas redes sociales o correo electrónico. Claro. En mi teléfono que tiene WhatsApp, lo veo en todo momento. Okay. 55. No, permíteme, yo quiero que seas mi mejor amigo. Con eso estoy comunicado con todo el mundo. Yo sí leo todo. 55 2095 9188. No es de Puebla, porque la compañía empezó en el World Trade Center allá en la Ciudad de México. Por eso 55 2095 9188. Y por supuesto, en correos electrónicos, el oficial, porque la compañía se llama Excedem, es carlos.bandera@excedem.com. Y el personal, carlos.lavandera, todo corrido, @gmail, el famoso gmail.com, que todo el mundo utiliza. Entonces, correo, el más sencillo, carlos.lavandera, el nombre y el apellido, tan. El otro ya con Excedem, tienen que recordar Excedem y todo. Y bueno, tengo una conferencia gratuita, por cierto, este sábado, pasado mañana, de 8:30 a 9:30 de la mañana, con temas de este tipo, un poco regresado, el arte y la ciencia de negociar con lenguaje no verbal. Okay. Que es gratis y que los que quieran que les haga llegar el link, encantado. Necesito una de dos, o sus correos o sus WhatsApp, de manera que les haga llegar concretamente el link. ¿Va a ser en línea? En línea, Perfecto. En tiempo real, en Zoom, que además me gusta mucho el Zoom, comparativamente con el Teams, perdón la comparación aquí horrorosa, con Zoom es muy accesible y lo vamos a dar de 8:30 a 9:30, hora de México, hora de Puebla, y abierto a todo el público. Es una probadita de negociación con lenguaje no verbal. Wow. Me qué encanta. padre. Muchísimas gracias, Carlos. Algo con lo que te quedes tú, Carlos. Ay, me siento... Carlos. No, contento, agradecido, tocayo, como siempre. Es exquisito escucharte y aprender todo el tiempo y sobre todo saber que sigues compartiendo tu experiencia y todo lo que has aprendido, y eso es muy enriquecedor. Gracias, tocayo. Quiero seguir aprendiendo, claro que sí. Gracias. Para ser joven de corazón. Gracias, tocayo. ¿Quieres cerrar con algo? Sí, claro, con gusto. Con hábitos. La manera de cambiar son los hábitos. Es muy chistoso porque la gente cree que el hábito, dicen el hábito hace al monje o no hace al monje, no es un dicho nada más. No, el hábito genera un statu quo, bueno, genera un stop, un hasta aquí, porque está haciéndose lo mismo siempre, se repite.
De tal suerte que si una compañía tiene el hábito de manejar a los clientes de cierta manera o de otra manera, eso cuesta mucho trabajo cambiarlo. Pero hay que hacerlo. Entonces, hábitos. Lo que hay que hacer es cambiar el hábito. Y para hacerlo, el que tiene que pensar en cómo cambiar hábitos es uno. Yo, el líder. No le voy a cambiar el hábito a la otra persona. Hoy es que llegaste tarde, canijo. Perdón, canijo. Y mañana llega igual de tarde. Claro que si lo regañas mucho, a lo mejor deja de llegar tarde. Sin embargo, algo tiene que lo hace llegar tarde. Y habría que encontrar la causa para poder resolver el problema. Claro. Lo más importante es encontrar hábitos que uno quiera cambiar. Cada vez que doy una plática, sobre todo algo importante, un curso, busco un cambio. Y les digo, cada uno de ustedes tiene que hacer un cambio, el que quieran. Por ejemplo, leer un libro cada mes o cada 3 meses, no importa. Pero si no leen, lean uno cada 3 meses. Cambien la letra. Cada vez que escriban algo, pónganle primero la fecha. Que a la gente le cuesta trabajo poner la fecha. Cada vez que hagan tal cosa, cuiden la ortografía. Aprendan a comer, siempre tomen el arroz con tenedor y no con cuchara. O sea, hay hábitos los que quieran, pero hay que cambiarlo, porque eso nos da mucha fuerza. Y a mí me dio culpa de una mujer, mi primera novia, tenía 17 años y que me enseña a fumar, la Bárbara. Y yo quería quedar bien con ella, entonces yo empecé, ¿no? y a dar el golpe, y finalmente ya la novia se quería casar, obviamente no me iba a casar, ya me quedé sin la novia, pero me quedé con el vicio del cigarro. Y como soy muy nervioso, yo digo que dinámico, pero realmente soy muy nervioso, entonces 2 cajetillas diarias, 40 cigarros diarios. De los 17 años, mis papás fumaban, así que no me puedo decir nada. De los 17 años a los 30. Llegó un momento que ya se me hacía difícil subir una escalera rápido, ¿eh? O sea, tomarse 2 cajetillas diarias no es fácil. Y entonces me encanta el agua y me meto a estudiar buceo. Por cierto, fui profesor de buceo. Entonces me dice el profesor, no, pues, lo primero que tienes que hacer es quitarte el cigarro. No puedes tomar aire y tener esos pulmones así, ¿no? Y entonces dije, ching, ¿cómo le hago? Y dije, sí, me comprometo a no fumar. Esa noche me fumé 2 cajetillas y 2 cigarros. Me sentí mal de la garganta, de todo. Y esa noche, al día siguiente, dejé de fumar. Y desde entonces nunca he vuelto a fumar ni un cigarro, ni un puro, ni una pipa, ni nada. Wow. Me encantó. Y lo platico no por hacerme así el mero merenguero, sino porque gracias a eso, cada vez que quiero hacer algo, me acuerdo y digo, pude lograr el cambio de hábito, ahora voy a hacer este otro cambio de hábito. Claro. Hagan hábitos nuevos y van a triunfar en la vida, pensando en que sí se puede. Wow, muchísimas gracias, Tocayo. Muchas gracias. Gracias. A ver, yo me he quedado sin palabras, como lo he dicho desde que inició esta entrevista, pero sigue escuchando todos los podcasts que tenemos, dale a la campanita. Y nos vemos próximamente con nueva temporada de EO, ¿no? Ya les platicaremos, muy buenos capítulos que se vienen, entonces aquí estamos y estaremos. Gracias y bendiciones. Mentes Audaces. Bye. No te pierdas cada semana un capítulo nuevo de Mentes Audaces. Síguenos en nuestras redes sociales y por favor coméntanos a quién quieres que invitemos. Y denle a la campanita, por favor. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces.